La verdad que es un gusto tenerte acá, darme esta posibilidad. Yo soy oriundo de Bahía Blanca, mi madre era de José B. de Casas, mi papá era de Bahía Blanca, tengo dos hermanas mayores que nacieron acá en Patagones. Después mi papá consiguió trabajo en Bahía y por eso yo nací allá y hice todo el secundario hasta la universidad en Bahía Blanca, de ingeniero civil. Y siempre mi madre y padre tenían campo acá en Casas, en la herencia. Y bueno, yo estoy dedicado a la actividad agropecuaria, que lo vine haciendo siempre. En una época, cuando me formaba en el campo, fui a trabajar sobre todo en la época del 97, que fue el boom de la obra pública en Bahía Blanca. Ahí laburé de ingeniero civil hasta el 2001, fue para y ya después de ahí me vine y me establecí acá en el campo, cerca de José B. de Casas. Tengo mi señora, dos hijos y dos nietos, así que Francisco y Florencia, una es farmacéutica, Flor la mayor, Francisco es ingeniero de Romo, que ahora está laburando conmigo en el campo, dos hermosos nietos que me dio Florencia, Octavio y Emilio. Esa es mi familia. Me había notado en la agronomía, toda la vida me encantó el campo, de chico venía al campo, siempre era una pasión el campo. Y tenía un tío, no tenía hijos, era Juan Carlos Sofía, era ingeniero civil y siempre estaba con él. Entonces cuando me anoté en agronomía me dijo, no, vas a estudiar ingeniería, vas a ser un ingeniero como yo. Me recibí un ingeniero civil por él. Y la verdad que es una carrera maravillosa, hermosa, porque bueno, estuve trabajando como ingeniero civil en el 2001, en el 97 hasta el 2001, y después ya la dejé y me vine a lo que era mi pasión, que era el campo, ¿no? La producción. Una cosa increíble porque nunca había participado en política. En la época de la sequía, 2000, esa sequía grande que tuvo el Partido de Patagones, 2007-2009, empezamos a hacer movilizaciones los productores porque no teníamos respuesta del gobierno nacional. Los campos estaban en una sequía terrible, se morían los animales, y ahí, distintas reuniones que teníamos con productores, me llama una vez Haroldo Levet y me dice si no me interesaba participar en política. Yo dije, no, nunca había estado en política, me dijo, pero hay que meterse para involucrarse, si no de anciano no haces nada. Y así fue que me llamó y me llevó como primer concejal en el 2009. Así que fue un desafío grande para mí, porque nunca había participado en política. Bueno, a partir de ahí entré como primer concejal con Unión Pro y de ahí me mantuve. Y después, bueno, en el 2015 me tiré para intendente y en el 2016 ejercí la intendencia. Primero que el Consejo Deliberante te enseña un montón de cosas que, porque yo venía de la actividad privada, sabía de ingeniería de campo, pero no sabía del resto. Entonces, ahí en el Consejo Deliberante aprendes un montón y aprendes a consensuar, que es lo más importante. ¿Verdad? Eso, y te vas adaptando al mundo político. Al haber tantos partidos políticos, vos vas aprendiendo. Y después, bueno, llegado el momento, me sentía que podía llegar a gobernar el partido de Patagones. Me presenté, hice alianzas y bueno, tuvimos la suerte de ganar la intendencia, ¿no? Y yo creo que en la gestión siempre dependés mucho de los gobiernos que tenés. Un municipio muy extenso, pero de pocos recursos genuinos. El presupuesto es un 80% coparticipable, el resto recursos genuinos. Entonces esa coparticipación dependés mucho. Y después esa coparticipación te sirve para hacer obras pequeñas y para la mantención de las distintas rubros que tenés en la municipalidad, ¿no? Hospitales, la misma energía comunal, el manejo de los servicios públicos. Y a partir de ahí, creo que hemos hecho cosas importantes. El loteo que llevamos adelante en las distintas chacras que acá en Carmen de Patagones, el cierre del basurero a cielo abierto, el trabajo en conjunto con Viedma, que era por primera vez el CIRSU, que dos provincias distintas, con jurisdicciones distintas, pudimos unirnos para resolver un problema que es complejo, ¿no? Cerrar el basurero y poder llevar toda la basura a Viedma y compactarla y hacer separación. Eso, bueno, lo teníamos que replicar al interior, nos faltó eso. Después, el tema de tierra fue importante, la ampliación para que la gente pueda acceder a un terreno y construir su vivienda. Me decís qué faltó, y faltó también en el interior, sobre todo en Villalonga, que no teníamos tierra y habíamos avanzado con un privado y que casi en el 2023 ya teníamos ciertos lotes. Bueno, el día de hoy no sé por qué no se ha avanzado, porque eso ya estaba
bastante ya con la provincia, los planos, toda su división. Era una necesidad que había en esa localidad, porque era el único lugar donde Patagones no tenía tierras fiscales para poder avanzar en loteos. Y después, bueno, hay un montón de cosas de líquidos locales que comenzamos, que bueno, ahora la reactivaron de vuelta, una obra importante. Hice casi una escuela por año, acá, con fondo educativo o algunas con fondos nacionales y provinciales. Creo que en ese sentido hemos hecho bastante en obra pública y en demandas que tenía la comunidad. Y lógico que siempre faltan cosas, ¿no? Cosas importantes. Pero bueno, si vos me decís hoy en qué me arrepiento y que no se haya completado o hayamos terminado de estar en el presupuesto provincial, la dotación de agua a las localidades del interior, proyectos de riego con el Río Negro, porque nosotros vemos cómo crece la producción acá a la vera del Río Negro con el privado, con un río que tiene un caudal casi de 600 metros cúbicos permanentes que se pierden en el mar, que no podamos avanzar en la zona de riego. Vemos la zona norte del partido de Patagones, la diferencia que es, con 1.350.000 hectáreas, hay 50.000 que se riega, ahora un poquito más con estas ampliaciones que hay acá en el norte en el sur del partido, que cómo cambiaría con más zonas de riego, ¿no? Cómo se complementaría el secano con el riego. Pero bueno, son cosas que muchas veces no depende solamente de un intendente, sino también la decisión política de arriba de avanzar a nivel nacional y provincial con estos temas que son importantes para un distrito. La verdad que en ese sentido siempre me ha ido bien, tanto con el gobierno del mismo color político o cuando tuve que formar el segundo mandato con un gobierno que no era mi mismo color político, y la verdad que he tenido muchas respuestas, muchas obras que pudimos hacer en conjunto. La verdad que siempre me recibían bien, cada vez que venían ellos acá yo los recibía bien. Me parece que eso es importante, el diálogo, el consenso, el trabajar en conjunto, que entiendan que más allá del color político uno trabaja por mejorar la comunidad donde vive y las demandas que uno tiene. Y creo que en ese sentido siempre he tenido respuesta. Nosotros cuando hicimos la alianza, hicimos con la Unión Cívica Radical, con el vecinalismo, con gente del peronismo, pero además incorporé gente que ya venía de la gestión anterior de Ricardo Puletti, que fueron concejales o los incorporé, porque eran gente que estaba comprometida con la comunidad, y me parece más importante que el color político. Me parece que el armar el equipo es fundamental, no importa a qué partido pertenezca, pero sí que te involucres en las demandas que tiene una comunidad. Si queremos que la ciudad crezca o los pueblos crezcan, bueno, tiene que haber gente que esté involucrada y que tenga ganas de trabajar por eso, ¿no? No tengo mucho para destacarles, porque me parece que nosotros lo dejamos un municipio ordenado, equilibrado, con un montón de cosas que se podían llevar adelante. Y, por ejemplo, el área de hábitat la desarticularon, me parece que era un área importante, que habíamos recuperado mucha tierra, que venían trabajando bien, se desarticuló. Cuando dijeron que le habíamos dejado un municipio endeudado, no le dejamos un municipio endeudado. Yo les pedí por información que me informen cuál era la deuda, la famosa deuda millonaria que era del Estado. Era mentira, yo tenía todos los resúmenes del Banco Provincia, todo cuando dejamos la gestión y que teníamos, estaba el municipio ordenado. Así que ahí se equivocaron. Me extraña más que nada de Marino, porque yo cuando fui intendente, él estuvo en mi... Lo convoqué para que me maneje el Consejo Deliberante, presidente del Consejo Deliberante en mi primera gestión, y después siempre le abrí las puertas. Después saliendo con estas cosas me parece que fue más por la inacción que hicieron que por no poder dar respuesta, darle la culpa al que se había ido. A ver, en una gestión hay errores y aciertos. Creo que, por ejemplo, vi el otro día que iban a llevar el tendido eléctrico acá al barrio ferroviario. Me parece que es una buena decisión. ¿Qué te puedo decir? Después, lo que uno escucha es mucho reclamo hacia la gestión, ¿no? Entonces, por ahí me parece, como intendente, le falta haber armado un buen equipo de trabajo. Yo dejé la intendencia, me volví a mi actividad privada, que es protección agropecuaria, acá de cría. Sí, como referente, y haber estado 8 años, hay concejales que siguen siendo sin a mí y me consultan y convocan, y después cuando fue la elección yo vengo del PRO,
entonces hubo una unión con la Libertad Avanza, entonces me pidieron que colabore, que dé una mano, y bueno, eso es lo que hice en la campaña anterior, ¿no? Entonces te llaman, te piden por la experiencia, o me pasa continuamente, salgo a la calle y la gente te dice, José, mirá, no sabes que tengo este tema, cómo lo planteo, cómo hago, me consultan. Le he dado siempre cosas para que salgan positivamente para el partido de Patagonia, porque en definitiva uno vive acá y quiere que las cosas sean buenas, positivas, ¿no? El país se construye con gente que se involucre, claramente. Porque si no, el espacio que dejas lo ocupa otro que por ahí ni está preparado. Entonces, lo hemos visto en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, que son los que definen el destino de un país, o en los consejos deliberantes. Entonces, me parece que es importante involucrarse, ¿verdad? Porque es lo que a la larga la política la precisas. El país está manejado por la política. Entonces, sí o sí, necesitas que la gente se involucre, ¿no? A ver, la política la viví de grande, puedo asegurar, ¿no? O sea, tenía mi edad cuando recién me metí en la política, antes no le daba nada de importancia, pero bueno, me parece que es importante que jóvenes se involucren, es importante. Y bueno, el Partido Patagones necesita crecimiento, necesita que se instalen en el partido, porque si no dependés mucho del Estado municipal, me parece que la inversión privada es importante, lo que yo te decía, que se puede avanzar en proyectos de riego, en ampliar el parque industrial. Nosotros habíamos avanzado en ampliar el parque industrial, porque tenés algunos beneficios impositivos que son importantes, pero bueno, es cuestión de estar todo el tiempo tratando de que vengan inversores, ¿no? Que eso hace que se genere mano de obra. Creo que logramos en Cagliero que se venga la planta de las salinas. Antes sacaban la sal y se la llevaban a la vía y la procesaban allá, ahora la procesan hicieron un lugar en Cardenal Cagliero donde procesan la sal, la secan, ya van embolsadas, eso genera también mano de obra, o haber logrado que se abra un matadero municipal, entonces eso también que no teníamos, era todo free debit, bueno, ahora hay un matadero municipal, que eso también te genera mano de obra, o sea, hay un montón de cosas que se pueden lograr, ¿no? ¿Falta? Sí, falta un montón. Sobre todo mi madre, que me inculcaba todo el tiempo, lee José, yo me costaba leer, y la verdad que después cuando fui concejal me acordaba permanentemente de ella, porque ahí tenés que tener vocabulario, aprender a hablar, no es tan sencillo, y recordaba eso de mi madre. De mi padre, tipo trabajador, incansable, andaba todo el tiempo, y la verdad que son los ejemplos de valor, de responsabilidad, de compromiso, que son de mi padre. Yo creo que es fundamental en la familia el apoyo de tus padres, el haberme recibido por mi madre, porque en el tercer año ya me quería venir al campo a trabajar, y mi madre dijo, primero te vas a recibir y después te vas al campo. Y la verdad que fue ella la precursora que yo terminé encima mío todo el tiempo, y eso que tenía dos hermanas mayores, yo era más chiquito, además, imagínate, mi hermana me lleva 5 años y la otra 7, así que era el malcriado de la familia, era el único varón, no me podía sostener nadie. Pero bueno, la constancia de mi madre y mis padres, y mi padre sobre todo, que era riguroso, era el que ponía límites, bueno, yo creo que rescato un montón de ellos, pero mucho, y más cuando te vas haciendo más viejo, más cuenta te da la importancia de haber tenido padres que se hayan preocupado por uno. Pero no, yo rescato el compromiso de acompañarme siempre, de estar, de aconsejar. Creo que eso ha sido importante, de haber criado a mis hijos, como crió, ¿no? Porque digo que los dos son profesionales, eso es de estado. Cuando yo estaba en el campo, cuando se fueron al secundario, se fueron a Bahía Blanca. Yo estuve casi 10 años solo en el campo, yendo a Bahía Blanca, yendo y viniendo. Ellos estaban en Bahía, yo en el campo, y iba los fines de semana, nada más los veía. La actividad principal era el campo, y ella, bueno, no tuvo problema, y la verdad que eso es algo que hay que reconocer, ¿no? El acompañamiento permanente. Más cuando estuve como intendente, que no es fácil para la familia porque vos estás todo. Eso es lo que la gente a veces no entiende, que una vez que te metes en la gestión, y más cuando estás como intendente, dejas casi a tu familia. Estás tratando de solucionar todos los problemas,
y no estás casi, te olvidas, no podés a veces estar presente en un cumpleaños o disfrutando, tienes que estar todo el tiempo tratando de resolver el problema de la gente. El tema de los hijos, creo que valoro que hayan terminado los estudios, que sean independientes, que mi hijo, que es agrónomo, podamos trabajar en conjunto, sin ningún inconveniente, porque no siempre los padres se llevan bien con los hijos, pero nosotros somos un equipo. Y la verdad que ellos estaban en Bahía y se vinieron a vivir acá. O sea que buscaron y realmente querían estar cerca de los padres y eso es inigualable. Tuve momentos difíciles, fue cuando recién comencé en el campo, que me había recibido y también me agarró años malos, me fui a laburar de ingeniero, ahí pude hacer capital, invertí en animales, después me vine, después me agarró la sequía del 2008-2009, también fue gravísimo, porque bueno, vivíamos con el sueldo de Viviana, que era docente, pero tenía que sostener el campo a toda costa. Y después en la gestión, el hecho de a veces no poder resolver problemas que uno estaba convencido que lo iba a poder sacar adelante y no lo podías lograr, ¿no? Porque no dependía de vos, dependía de una decisión política a nivel nacional o provincial, y eso o tenías que ir 20 veces y golpeabas fuerte, y no se te daba, y no se te da, y a veces venías amargado. Entonces, había situaciones también complejas. No todo es color de rosa, ¿no? En la vida tenés estas dificultades que hay que saberlas atravesar. Cuando nacieron mis hijos, Florencia y Fran, en la gestión, cuando salía el proyecto lo terminabas y salía a la luz y ya lo inaugurabas. Cuando le entregas una vivienda a una persona y la ves llorar, que logra tener su techo propio, eso te motiva, te da una satisfacción muy grande, ¿no? Muchos me preguntan si voy a volver. Todavía no he tomado esa decisión. Primero hay que ver cómo se llama políticamente a nivel nacional y provincial. Y segundo, creo que uno, al haber estado 8 años en una intendencia, ya tiene experiencia de cosas que podés cambiar, de que podés hacerla distinto. Sí, hay que armar un buen equipo de trabajo, que es fundamental, pero siempre tenés cosas para uno vive acá. Entonces ves qué cosas hay que tratar de modificar, aunque a veces son difíciles, aunque a veces parecen una utopía, pero esas utopías en algún momento se cumplen. Si las llevas adelante, si las impulsás y después viene otro, no la alcanzaste, pero otro la sigue impulsando, en algún momento esa utopía que parecía que no la ibas a lograr nunca se logra.